Listo, Juan, se puedes iniciar. Bueno, buenas. Hoy mis compañeros y yo, Juan Sebastián Salcedo, estudiante de octavo semestre, tenemos el gusto de presentarle el tema de trombofilia y embarazo con la tutoría del doctor Félix Canencia, así que podemos dar inicio. A modo de introducción, la trombofilia es una anomalía de los mecanismos normales de coagulación de la sangre. Esto aumenta la probabilidad de que los vasos sanguíneos se coagulen en cualquier parte del cuerpo. Los bebés suelen presentar trombofilia en los primeros 6 meses de vida. También van a existir dos tipos de trombofilia. Está la genética, que es heredada, y la adquirida, cuando la anomalía de la coagulación está relacionada con el proceso de alguna otra enfermedad. Pas- Bueno, en modo de definición, es un desorden del mecanismo hemostático donde se demuestra una predisposición anormal a la trombosis. Esta puede manifestarse como un evento tromboembolítico espontáneo o de una severidad desproporcionada al estímulo en el territorio venoso y ocasionalmente el arterial, con una tendencia variable a la recurrencia. Eh, También tenemos que la presencia de este factor predisponente no implica necesariamente la aparición de un evento trombótico. A su vez, la enfermedad trombótica es multifactorial como resultado de la conjugación de varios factores, como lo son el genético, los ambientales y de condiciones adquiridas que determinan la expresión clínica individual. También deben tenerse en cuenta enfermedades sistémicas que pueden asociarse o predisponer a eventos trombóticos, como neoplasias hematológicas y no hematológicas, hemoglobina neurina paroxística nocturna, síndrome nefrótico y enfermedad inflamatoria intestinal. Pasa. Bueno, primero, en la epidemiología voy a hablar de la hereditaria. La trombofilia se presenta entre 2,8 a 7,9 de las trombosis venosas profundas y de los pacientes que desarrollan fenómenos tromboembolíticos venosos, incluso en estado de gestación, al menos el 30 al 50% va a presentar una trombofilia. Las deficiencias por pérdida de función presentan una prevalencia entre 1 a 3 entre 100.000 anualmente. Individualmente, la eficiencia de la antitrombina es una condición bastante rara, con una prevalencia de 1 en 2.000 anualmente. Es la primera trombofilia descrita. En el caso del déficit de la proteína C, se presenta entre el 0,14 a 0,5% de la población general y el déficit de proteína S entre el 0,01 a 1%. También las mutaciones que causan ganancia de función suelen ser variables. La presencia del factor 5 Leiden se ha demostrado en el 2 al 7% de la población general y es la mutación que es más común, pero esta es muy raro en asiáticos y africanos donde su prevalencia es menor al 1%. El estado homocigoto se encuentra en 1 en 2.500 hasta en 1 en 100.000. En cambio, el heterocigoto está entre el 0,1 al 0,3% de portadores de la mutación. Ya en el embarazo se estima su presencia en un 0,26% en tromboembolias venosas asintomáticas y de un 17% en tromboembolias venosas sintomáticas. La mutación del gen de la protombina, por su parte, afecta entre el 1 al 6% de la población general y en el embarazo, cuando se desarrolla tromboembolias venosas sintomáticas, su prevalencia es del 16,9. En cuanto a las congénitas, la prevalencia trombofílica congénita de causa conocida se estima en el 8% de la población general y está presente en el 30 al 50% de los enfermos que van a ser menores de 50 años con trombosis venosa. La fisiología. En cuanto a la fisiología de la hemostasia, es importante conocer la fisiología de la hemostasia y los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo para poder entender cómo y por qué se desarrolla la enfermedad trombolítica venosa.
y las complicaciones derivadas de la insuficiencia placentaria durante la gestación. La hemostasia es un sistema fisiológico que permite que la sangre circule libremente por los vasos sanguíneos y que en el momento en que se produzca una lesión, esta va a iniciar una serie de mecanismos que inducen inicialmente a la formación del trombo hemostático, ya a la reparación del vaso y finalmente a la disolución del coágulo. También existen mecanismos anticoagulantes que hacen que en condiciones normales no se produzca el proceso procoagulante como anomalías en el balance natural entre sistemas procoagulantes y anticoagulantes, que pueden desencadenar la aparición de enfermedades trombolíticas o hemorrágicas. Ya en condiciones normales va a existir un balance entre los mecanismos procoagulantes que favorece la hemostasia y la trombosis y los mecanismos anticoagulantes, que previene la generación excesiva de trombina cuando se activa la coagulación. Este equilibrio va a estar determinado por la inhibición de los factores de la coagulación y de los factores fibrinolíticos, o modulando los niveles de los mismos. Ya en cuanto al embarazo, es una situación fisiológica, pero los cambios que se producen en los diferentes sistemas pueden llevar a situaciones patológicas. La importancia de los elementos de este sistema se evidencia por la presencia de proteínas homólogas en organismos primitivos. Algunos estudios nos sugieren que se desarrollan hasta más de 430 millones de años. Además, parece que los factores de coagulación también juegan un papel importante en el crecimiento y desarrollo embrionario normal, ya que deficiencias completas de FT, protombina o proteína C resultan en pérdidas embrionarias en ratones transgénicos. El modelo actual de la coagulación. Bueno, la hemostasia incluye un sistema coagulativo y otro sistema fibrinolítico, ambos compuestos de activadores simógenos y cofactores, y también superficies celulares. La función y regulación de estos complejos sistemas ha sido extensamente estudiados, proporcionando en las últimas décadas un amplio conocimiento en este campo. La formación del trombo de fibrina es el resultado final de una compleja serie de eventos proteolíticos. La sangre circula como un líquido, pero una vez se escapa a través de un vaso, debe coagularse rápidamente para formar un tapón hemostático que limite o impide la pérdida de sangre. Entonces, la hemostasia primaria es la encargada de la formación del tapón plaquetario y posteriormente la hemostasia secundaria finalizará con la formación del trombo de fibrina. La trombina generada en la activación de la coagulación no es solamente responsable de la formación de fibrina, sino que también es capaz de protegerla de una lisis mediante la activación del TAFI. El TAFI activado por la TM inhibe la fibrinólisis por diferentes mecanismos, actuando como un factor procoagulante, por lo que su defecto puede provocar problemas hemorrágicos y su exceso a procesos trombóticos. Bueno, a continuación, va a hablar mi compañera Luisa Muñoz. Bueno, continuando con las fases de la hemostasia, ahora prefiere hablar de tres fases de la coagulación que están íntimamente ligadas, dentro de las cuales tenemos la fase de iniciación, la fase de amplificación y la fase de propagación. En cuanto a la fase inicial, en esta el complejo tisular factor 7, de forma indirecta a través del factor 9 va a activar inicialmente el factor 10, formando pequeñas cantidades de protrombina en trombina, aunque no son suficientes para completar el proceso de la formación de fibrina. En cuanto a la fase de amplificación, pues en esta fase la trombina así formada, junto con el calcio de la sangre y los fosfolípidos ácidos que provienen de las plaquetas, van a participar activamente en un proceso de retroalimentación para la activación de los factores 11, 9, 8 y 5, y de forma especial para acelerar la activación de la plaqueta. Entonces, simultáneamente, por mecanismos quimiotácticos, los factores mencionados son atraídos a la superficie de las plaquetas, donde estas tienen lugar de forma muy rápida, importante para procesos de activación y multiplicación. En cuanto a la fase de propagación, pues en esta fase la amplificación del proceso por mecanismos de retroalimentación entre trombina y plaqueta y la activación de estos factores lo que va a hacer es que
va a permitir que se activen grandes cantidades de factor 10 y va a formar complejos de protrombinasa para convertir la protrombina en trombina y a expensas de estas el fibrinógeno en fibrina. El proceso final siempre en la superficie de la plaqueta se acelera para generar de forma explosiva grandes cantidades de trombina y fibrina. Entonces la trombina juega un papel central en todas ellas. Dentro de los papeles que juega es que esta participa en la activación de los factores y los cofactores que a su vez provienen la más generación de trombina, también en la activación de los factores anticoagulantes y en determinar el balance de la fibrinólisis. Siguiente, por favor. En cuanto a la hemostasia primaria, esta inicialmente se da la formación de un tapón o trombo plaquetario, que es parte fundamental de la hemostasia primaria, que proporciona en forma o de manera provisional un sustrato anatómico capaz de detener la hemorragia tras un daño o tras un sufrimiento, y su formación depende de una gran cantidad de plaquetas, del endotelio vascular y de la activación de las células sanguíneas en la pared vascular. Entonces, el endotelio lleva a cabo un papel fundamental dentro de la coagulación y la fibrinólisis. Además de actuar como barrera estructural entre la circulación y los tejidos, contribuye a la regulación de la presión y del flujo sanguíneo mediante la liberación de vasoconstrictores y vasodilatadores. Por otro lado, facilita su flujo sanguíneo disponiendo una superficie antitrombótica que va a inhibir la adhesión y la agregación plaquetaria y por lo tanto la formación de coágulos en condiciones fisiológicas. Sin embargo, este equilibrio puede romperse por fenómenos físicos o químicos que van a provocar lesión endotelial y van a dar lugar a cambios funcionales en el endotelio, transformándose entonces de una superficie protrombótica en una superficie, protrombótica. Entonces, además de la activación de la fibrinólisis mediante la síntesis y la secreción de sus activadores, el TPA y el UPA, por lo tanto, en función de la situación, el endotelio puede presentar propiedades procoagulantes y anticoagulantes, lo que va a permitir retornar el equilibrio hemostático una vez el estímulo procoagulante o hemorrágico haya desaparecido. Cabe resaltar que las células endoteliales son activadas cuando se exponen a endotoxinas o citocinas y trombina, entre otros. El endotelio lesionado va a mostrar unas propiedades antiagregantes, ya que se va a disminuir la liberación de PG12 y va a aumentar la secreción de factor activador de plaquetas. Y también va a aumentar la liberación de multímeros de alto peso molecular, que van a contribuir al aumento de la adhesión plaquetaria en la pared del vaso dañado. Cuando las células endoteliales severamente están dañadas, se pierden, el subendotelio se expone a las plaquetas y a los factores de coagulación. Y estas células se van a unir al endotelio a través de una interacción que implica a las glicoproteínas de la membrana, como las membranas endoteliales, como el colágeno, la fibronectina o la vitronectina. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las plaquetas, estas son pequeñas células discoides que van a estar anucleadas, que van a proceder de la fragmentación de los megacariocitos medulares y circulan por la sangre y juegan un papel central en la hemostasia primaria. Su papel en la hemostasia secundaria también es importante, ya que esta proporciona la superficie a que se unan todos los factores de coagulación activados, incrementando la eficiencia enzimática y aumentando la generación de trombina. Además, en los últimos años han colaborado o se ha mostrado importancia en su implicación en los procesos como la inflamación, la cicatrización, la fibrosis, la arteriosclerosis o la diseminación de la metástasis. Entonces, en esta imagen básicamente lo que se explica es que primero tenemos una membrana plaquetaria que presenta una superficie invaginada para aumentar la superficie para la liberación de los gránulos intracelulares, y las glicoproteínas de las membranas presentes en la membrana plaquetaria van a permitir la unión al colágeno y a la superficie endotelial, al fibrógeno y a otras plaquetas a través de la trombina, de la protrombina, como se muestra en esta tabla. Entonces,
Los gránulos de plaquetas contienen importantes procoagulantes y anticoagulantes, y estos gránulos alfa contienen variedad de proteína hemostática como factor B, fibrinógenos, proteínas o fibrinolíticos, y los gránulos densos contienen adesoninfosfato y trifosfato y serotonina. Entonces, el sistema tubular denso del tubo de calcio y los microtúbulos periféricos y los filamentos citoplasmáticos son los responsables del cambio conformacional de las plaquetas tras su activación. Siguiente, por favor. En cuanto a la fibrinólisis, este es el sistema fibrinolítico tiene como objetivo la lisis de la fibrina depositada en el arco vascular. La lisis del coágulo y la reparación del vaso comienzan inmediatamente después de la formación del tapón hemostático definido. La plasmina es la enzima central en este sistema. Entonces, se trata de una serinproteinasa que en condiciones normales circula por el plasma en forma de proenzima, y de proencima el plasminógeno. Los principales activadores de plasminógeno son el TPA y el UPA, y su activación está regulada por inhibidores de los activadores del plasminógeno tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La plasmina, esta es una enzima proteolítica capaz de degradar no solo la fibrina, sino también al fibrinógeno y a los factores 5 y factor 8 y otros susfatos. Para regular esta capacidad proteolítica, el plasma humano va a poseer un inhibidor muy potente que es la antiplasmina. A continuación lo dejo con mi compañera Ani Díaz. Bueno, continuando con la explicación de esto, tenemos que al formarse la fibrina dentro del árbol vascular, contiene plasminógeno unido a ello. Por determinados estímulos, las células endoteliales circulantes al coágulo van a liberar unos activadores del plasminógeno en gran afinidad con la fibrina, por lo que activan fundamentalmente el plasminógeno que está previamente unido a ello. De esta forma se genera plasmina en el interior del trombo y esta pues es degradado. Cuando se produce este hecho y la plasmina se libera de la fibrina, inmediatamente se inhibe en el medio plasmático por la A2 antiplasmina. Este activador de la fibrinólisis se localiza en el punto donde se halla la fibrina. Esta está sujeta a la acción de los diferentes moduladores, por lo menos el plasminógeno 1, que es liberado durante la activación de las plaquetas o secretado por las células endoteliales que contribuyen a la estabilización del trombo. La trombina generada por la circulación, por la activación de la coagulación, no es solamente responsable de la formación de fibrina, sino también es capaz de protegerla de la lisis mediante la activación del inhibidor de fibrinólisis activado por la trombina, que este es diferente pues, a todos los otros mecanismos y actúa como un factor procoagulante, por lo que su efecto puede provocar problemas tanto hemorrágicos como en el exceso de procesos trombolíticos. Hablando aquí un poco de los cambios del sistema de coagulación, tenemos que el riesgo de trombosis venosa durante el embarazo está bien documentado y se relaciona con los cambios fisiológicos del sistema de coagulación que ocurre en mujeres gestantes. Entonces, durante la gestación va a aumentar las concentraciones de algunos factores de la coagulación, que son como el factor 7, el factor 8, el 9, el 10, el 12, y el fibrinógeno va a aumentar también significativamente. Sobre todo cuando estamos pues finalizando esta etapa de embarazo. El factor 11 va a disminuir discretamente, mientras que el factor 13 aumenta inicialmente para disminuir la graduación y alcanzar aproximadamente un 50% a término. Los factores 2 y 5 no parecen modificarse significativamente durante este proceso de gestación. Entonces, hablando de los mecanismos intrínsecos, este es el inicio de la formación del activador de la trombina, que comienza con un traumatismo de la propia sangre o de la exposición de la sangre al colágeno de la pared del vaso sanguíneo que previamente ha sido lesionado. Este proceso se produce mediante la siguiente cascada. Como primera instancia tenemos el activador 12, la liberación de los fosfolípidos plaquetarios debido al traumatismo del factor 12 se activa para formar la enzima proteolítica llamada factor 12 activado. Simultáneamente, el traumatismo sanguíneo lo que va a hacer es dañar las plaquetas, por lo que se liberan fosfolípidos plaquetarios
que contiene una lipoproteína llamada factor 3 plaquetario, que interviene en las reacciones de la coagulación posteriormente. Como segundo paso está la activación del factor 11. El factor 12 activado lo que hace es que actúa enzimáticamente sobre el factor 11 para activarlo. Este segundo paso requiere de la vía intrínseca, que es lo que presenta el cinonógeno de peso molecular elevado. Como tercer paso está la activación del factor 9 por el factor 11 que ya previamente está activado. Entonces el factor 11 va a activar y luego enzimáticamente el factor 9 para que este quede pues previamente activado. Como otro paso está la activación del factor 10, el factor 9 ya activado, junto con el factor 8 de los fosfolípidos plaquetarios y el factor 3 de las plaquetas dañadas van a activar el factor 10. Y con el paso pues, de la vía intrínseca, igual que en el último de la vía extrínseca que ya lo estaré explicando. El factor 10 ya activado se combina con el factor 5 de los fosfolípidos plaquetarios o tisulares que van a formar pues, complejos llamados activador de protonvil. Ya hablando de la vía extrínseca, bueno, este es el inicio de la formación ya del activador de la protombina, que comienza cuando la pared vascular o un tejido extravascular sufre un traumatismo y este se produce mediante los tres pasos siguientes. El primero sería la liberación de la tromboplastina tisular. Este es el tejido lesionado, lo que nos va a hacer es liberar un complejo de varios factores llamados tromboplastina tisular, y estos factores son fosfolípidos de las membranas de los tejidos previamente dañados y con un complejo poliproteico que actúa como enzima poliproteica. Como segundo paso está la activación del factor 10 para formar el factor 10 previamente activado. Entonces, este complejo lipoproteico de la protombina plasmática tisular se combina con el factor 7 de la coagulación y este presenta pues, los fosfolípidos de los tejidos dañados de los iones de calcio. Actúa enzimáticamente sobre el factor 10 para dar factor 10 activado. Y como último paso está pues el efecto del factor 10 activado para formar el activador de la protombina. El factor 10 activado se combina inmediatamente con los fosfolípidos tisulares liberados que van a formar parte de la tromboplastina tisular con un factor 5 para formar el complejo llamado activador de protombina. Paso. Bueno, los cambios fisiológicos del sistema hemostático durante el embarazo. Si el embarazo es de forma normal, se producen grandes cambios de la hemostasia con dos objetivos. Principalmente sería mantener la función placentaria de toda la gestación y evitar un sangrado excesivo durante el trabajo de parto. El sistema hemostático parece jugar un papel importante tanto en el establecimiento como en el mantenimiento de la gestación. El desarrollo de la circulación placentaria es importante gracias a las posibles modificaciones estructurales de las arterias espirales del útero y a un estado de hipercoagulabilidad resultado del incremento de los factores procoagulantes y el descenso de los factores anticoagulantes y fibrinolíticos. Los cambios fibrinolíticos, bueno, esta activación de la fibrinolítica del plasma va a disminuir esta durante el periodo de embarazo, fundamentalmente debido a unos marcadores que aumentan los niveles del plasminógeno 1 en las células endoteliales y el plasminógeno 2 en la placenta. Entonces los niveles del inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina parecen mantenerse estables. El dímero D también se encuentra elevado durante todo el embarazo y sobre todo para la fase final. A continuación los dejo con mi compañero Julián Candomino. Bueno, ahora vamos a continuar con la trombosis gestacional. Vamos a ver que la trombosis es una condición médica común que se asocia con importante morbimortalidad. Mientras la trombosis venosa se asocia fundamentalmente a estados de hipercoagulidad, vamos a ver que la trombosis arterial generalmente ocurre como complicación de por ejemplo, una arteriosclerosis. Entonces, el embarazo como modelo de estado de hipercoagulabilidad aumenta fundamentalmente el riesgo de trombosis venosa. Siguiente. Entonces, la trombofilia como factor de riesgo de trombosis gestacional y complicaciones vasculares gestacionales.
Bueno, se define a esta como la tendencia a desarrollar trombos en las venas o en las arterias. La trombofilia puede ser de forma heredada o adquirida y es relativamente frecuente. Afecta a 1 de cada 6 individuos de la población general. El concepto de trombofilia se utiliza más frecuentemente en el contexto de la enfermedad tromboembólica venosa para describir la susceptibilidad genética y a padecer también de dichas complicaciones. Vamos a ver que en estos pacientes la aparición del accidente trombótico sucede ya en la juventud y suele haber historia trombótica familiar con trombosis recurrentes en localizaciones inusuales o presentan una severidad desproporcionada al estímulo causal. Vamos a ver que la presencia de un factor hereditario predispone hacia la clínica trombótica. Sin embargo, para llegar a desarrollar dicha enfermedad, en ocasiones se requiere una interacción con otros factores genéticos o ambientales que la desarrollen. Siguiente. Entonces, aquí estamos viendo la trombofilia hereditaria. Actualmente conocemos 6 o 7 factores genéticos causantes de trombosis venosa. Todos ellos juntos pueden explicar solo una parte de la asociación en familias con esta patología. Básicamente se ha estudiado la asociación de fenotipos hemostáticos y riesgo de trombosis para después buscar polimorfismos genéticos asociados a estos fenotipos de riesgo. Que son los que estamos viendo aquí, hereditarios adquiridos. Entonces vemos, por ejemplo, factor 5 de Leiden, mutación G202010A, déficit de proteína C, S, entre otros. Y los adquiridos tenemos síndrome antifosfolípido, resistencia adquirida a la proteína C activada, entre otros. Siguiente. Bien. Con respecto a la trombofilia adquirida, vamos a ver que este es un síndrome antifosfolípido, como vemos aquí en la diapositiva. Vamos a ver que es un estado, en cuanto a la trombofilia adquirida, un estado de hipercoagulabilidad secundario a diferentes etiologías. En particular, durante el embarazo, los riesgos se multiplican por las condiciones fisiológicas. La principal causa de trombofilia adquirida es, por ejemplo, un síndrome antifosfolípido, el cual es un estado de trombofilia autoinmune definido por una serie de manifestaciones clínicas y de laboratorio. Siguiente. Bueno, aquí en este cuadro entonces estamos viendo los criterios clínicos. Entonces, cuando hablamos de trombosis, uno o más episodios de trombosis arterial venosa o de pequeños vasos. Con respecto a las complicaciones gestacionales secundarias a insuficiencia placentaria, entonces hablamos de 3 o más pérdidas gestacionales de forma espontánea antes de la semana 10 de gestación. Una o más pérdidas fetales después de la semana 10 de gestación, óbito fetal, o episodios de preeclampsia, parto pretérmino, desprendimiento prematuro de placenta normicenta, restricción de crecimiento intrauterino u oligodeamnios sin causa que la justifique. Siguiente. Y con respecto a los criterios de laboratorio, hablamos de los títulos intermedios o altos de anticuerpos o anticuerpos B2-GPL o anticuerpos IgG o IgM, mediados por ELISA, presente en 2 ocasiones o más, separadas por al menos 12 semanas. Con respecto al plasma detectado según las guías, vamos a ver que en 2 ocasiones o más se deben encontrar y que éstas se encuentren por lo menos en las pruebas separadas por al menos 12 semanas. Bueno, ahora las dejo entonces con mi compañera Julia. Continuando con los criterios de laboratorio, por un lado se puede tener en cuenta pues, los títulos intermedios o altos de anticuerpos ACL o anti-B2 GP1 IgM o IgM, mediados por ELISA, presente en 2 ocasiones o más, separados por al menos 12 semanas. Por otro lado, también se debe tener en cuenta la presencia de anticoagulante lúpico en el plasma detectado según las guías ISTH en 2 ocasiones o más, separadas por al menos 12 semanas. Siguiente, por favor. En cuanto a la trombofilia y trombosis gestacional, tenemos que, pues, además de los cambios fisiológicos que hacen en el embarazo, sea un estado de hipercoagulabilidad, la trombofilia hereditaria y adquirida, aumentan la predisposición a las trombosis venosas durante el embarazo.
No todas las mujeres con trombofilia desarrollarán enfermedad tromboembólica venosa del embarazo, ya que debe existir factores de riesgo adicionales, ambientales o hereditarios pues, para su desarrollo. Siguiente, por favor. Bueno, en esta gráfica vemos la relación existente entre el defecto y la trombosis gestacional. Aquí en el defecto vemos entonces el déficit de la proteína de la antitrombina, déficit de la proteína C, la proteína S, factor de Leiden heterocigoto, la forma homocigoto, la protombina 2021 0A, la forma heterocigoto y la forma homocigoto. Y pues aquí en el lado derecho vemos la trombosis gestacional, la relación con estos defectos y el intervalo de confianza en cada una pues, de estas variables. Siguiente, por favor. La trombofilia y las complicaciones vasculares gestacionales. La trombofilia se ha propuesto como un factor relacionado con las complicaciones gestacionales, dado que la trombofilia es una situación que predispone a un estado de hipercoagulabilidad y tendencia a la trombosis. Podría estar implicada en las complicaciones gestacionales relacionadas con una disfunción vascular, ya que estas complicaciones se deben en parte a la presencia de trombosis placentaria. Siguiente, por favor. Trombofilia y su relación con las pérdidas gestacionales. En búsqueda de causas responsables de las pérdidas gestacionales de repetición y de las pérdidas fetales, se ha estudiado la presencia de trombofilia hereditaria y adquirida. El síndrome antifosfolípido es una causa no discutida de pérdidas gestacionales. La manifestación obstétrica más común del síndrome antifosfolípido es la pérdida gestacional recurrente. Entonces aquí en la imagen vemos la relación del defecto con las pérdidas embrionarias de repetición, pérdidas fetales precoces o pérdidas fetales tardías. Vemos pues el intervalo de confianza en cada uno de ellos y vemos que en algunas de ellas pues no es posible, no hubo determinación. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Claudia. Con respecto al diagnóstico, bueno, debemos tener en cuenta, ¿me escuchan ahí? Bueno, debemos tener en cuenta que las búsquedas pues, de causas responsables pues, de las causas gestacionales que pues, aquí se van a presentar, debemos tener en cuenta en este caso pues, que se deben evitar pues, los estudios para la trombina durante pues, la fase aguda de un episodio trombótico, ya pues que varios factores pueden influir sobre los resultados y la presencia de una trombofilia hereditaria pues que no afecta el tratamiento inicial. Es importante pues saber que los medicamentos que recibe el paciente, pues en este caso la heparina puede disminuir los valores de antitrombina, igualmente la warfarina disminuirá los valores de las proteínas dependientes de la vitamina K, también de la vitamina C y la proteína S. Además, las cifras de proteína S pues va a descender con los medicamentos que pues contienen estrógenos. En este caso, el estado de salud pues, de los pacientes también puede afectar las pruebas de coagulación. Y en este caso, la coagulación intravascular es diseminada en las enfermedades hepáticas, pues los valores de los anticoagulantes naturales van a disminuir. En el embarazo, la proteína S desciende pues, debido a los estrógenos. Y la antitrombina puede disminuir el síndrome nefrótico debido a la albuminuria. Entonces, en este caso, los neonatos tienen valores bajos de antitrombina, proteína C y proteína S que pues en general llegan a los valores adultos, que pues a los 3 y a los 6 meses. Con respecto al diagnóstico, pues tenemos en cuenta el tiempo de la protrombina, que pues prolongada en la coagulación intravascular diseminada, las hepatopatías y el tratamiento con warfarina. En el tiempo de tromboplastina parcial activada,
Bueno, el tiempo prolongado en la coagulación intravascular diseminada, las hepatopatías y el anticoagulante lúpico y el tratamiento con heparina. En la actividad de antitrombina, los niveles bajos en la coagulación intravascular diseminada y las hepatopatías y el síndrome nefrótico, o también el tratamiento con heparina o L-asparaginasa. Con respecto a la actividad de la proteína C cromógena, los niveles bajos en la coagulación intravascular diseminada, las hepatopatías y pues el tratamiento con la warfarina. El antígeno contra la proteína S libre va a estar pues niveles bajos en la coagulación intravascular diseminada, las hepatopatías de reacción aguda en el embarazo y la warfarina o en tratamientos con estrógeno. El genotipo del factor 5 de Leydig no afectado pues, por problemas clínicos o medicamentos, y la mutación del gen de la protrombina no afectado por problemas clínicos o medicamentos. Ok, con respecto a los fármacos antitrombóticos, estos pues, la estrategia terapéutica en este caso, tiene interacción entre la agregación plaquetaria y la coagulación. Se utiliza aquí asociación de fármacos que pues bloquean en este caso pues ambos fenómenos, y la coagulación sanguínea y la formación de trombos pues debe limitarse al área pues más pequeña posible para lograr la hemostasia local. Con respecto a la aspirina, pues esta disminuye la agregación plaquetaria, aumenta el poder hemorrágico de los anticoagulantes. Esta, bueno, se debe tener en cuenta que aunque el uso de esta en pacientes puede tener una práctica extendida, pues se sabe que esta atraviesa la placenta, y que pues algunos estudios en animales que se han hecho han mostrado que a dosis altas puede aumentar el riesgo pues, de anomalías congénitas. Ok, con respecto al empleo de las heparinas de bajo peso molecular durante el embarazo, la necesidad pues, de tratamiento anticoagulante durante el embarazo hace que, pues, pese a la ausencia de datos procedentes pues, de ensayos clínicos, incluso de grandes estudios que pues, se han hecho aquí, la heparina pues, de bajo peso molecular se emplee de forma frecuente en la profilaxis y el tratamiento de esta. Y también se debe tener en cuenta que pues atraviesan la placenta placentaria y su uso durante el embarazo se asocia a riesgo materno y fetal por la aparición puede ser de hemorragias y malformaciones, y pues por lo tanto no son adecuados durante el embarazo. A continuación los dejo con mi compañera Daniela Blandón, que pues va a finalizar con la exposición. Ok, entonces hablando un poco sobre las recomendaciones de la profilaxis de trombosis venosa durante el embarazo, tenemos que tener en cuenta que se va a estimar que la heparina de bajo peso molecular va a reducir el riesgo de una enfermedad tromboembólica venosa en pacientes que son médicos y que también se tratan quirúrgicamente, en un 60 y un 70% respectivamente. Acá tenemos que tener en cuenta que en gestantes con antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa se va a estimar que pues, se reduce un 88% el riesgo de recidiva. Pues dado que el riesgo absoluto de trombosis venosa durante el embarazo es bajo, y pues es importante poder realizar una estratificación del riesgo para determinar que las mujeres deben ser candidatas a recibir pues algún tipo de profilaxis de fármacos. Los criterios para recomendar la tromboprofilaxis posparto serán un poco diferentes, ya que el riesgo por día es mayor y la duración del riesgo es un poco más corta. Siguiente, por favor. Ok, entonces en cuanto al empleo de la tromboprofilaxis,
en complicaciones vasculares estacionales, pues vamos a encontrar unos mecanismos vasculares y estos se van a relacionar con la hemostasia y pues van a aparecer en jugar un papel muy importante en lo que es la patogénesis de las complicaciones estacionales que son mediadas por la placenta. Por este motivo, pues se han empleado tratamientos antitrombóticos en su prevención, pues prácticamente estos están en desuso y pues tienen un potencial fetoteratogénico y pues los tratamientos se utilizan en la actualidad pues son la heparina de bajo peso molecular y pues los medicamentos como las aspirinas. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la profilaxis, en la gestación vamos a encontrar que esta se va a estratificar por el riesgo. Entonces, pues vamos a tener un riesgo alto que va a ser en pacientes que tengan una historia previa de enfermedad tromboembólica vascular, que pues que tenga o sí o no tenga pues la trombofilia. Entonces, una historia de, como lo decía antes, una historia previa de embolismo tromboembólico venoso, que pues no tome los medicamentos que se necesiten. También tenemos un riesgo moderado que cursa con lo mismo. Siguiente, por favor. Pues el riesgo alto, vamos a encontrar pacientes que van a tener alteraciones como déficit de la antitrombina, dobles heterocigóticos para un factor 5 de Leiden, también déficits combinados y pues síndromes antifosfolípidos. En cuanto al riesgo moderado, pues vamos a encontrar déficit de la proteína C y déficit de la proteína S. Y pues en cuanto al riesgo bajo, también se van a encontrar los pacientes con alteraciones del factor 5, mutación del gen de la trombina y pues básicamente sería como eso ahí, en esa parte. Siguiente, por favor. Gracias. Esperamos que haya sido de su agrado. Ahora vamos a continuar con los artículos y presentación de los artículos. Inicia la compañera Julie Bravo. Buenas noches, mi nombre es Julie Bravo, soy estudiante de medicina. Actualmente estoy en ginecología y pues esta noche me dispongo a presentarles el siguiente artículo científico pues correspondiente a esta área de ginecología, el cual lleva por nombre Trombofilia hereditaria y pérdida recurrente del embarazo, un estudio de casos y controles en un centro de Argelia. Aquí vemos pues el nombre de los autores y la revista pues donde esta fue publicada. Manera de introducción tenemos que la pérdida recurrente del embarazo, representado por sus siglas RPL, o el aborto espontáneo, se puede definir como la pérdida de 3 o más embarazos sucesivos antes de la viabilidad e incluye todas las pérdidas de embarazo desde el momento de la concepción hasta las 24 semanas de gestación. La causa del aborto espontáneo recurrente sigue siendo desconocida. En más del 50% de los casos, sin embargo, se han implicado varios factores genéticos, anatómicos, endocrinos e infecciosos, así como pues estados trombofílicos. La trombofilia se define como una predisposición a complicaciones trombóticas, ya sea arteriales o venosas, como resultado de defectos del sistema hemostático. Puede adquirirse como en el caso del síndrome antifosfolípido o heredarse. Los trastornos trombóticos son la causa común
de RPL y puede observarse en el 40 al 50% de los casos. De hecho, el embarazo, pues como bien sabemos, es un estado hipercoagulable y si el embarazo se ve afectado por la trombofilia, este estado empeora y puede afectar el flujo sanguíneo a través de las venas maternas que conduce a una trombosis venosa profunda y coágulo en los vasos sanguíneos placentarios, lo que conlleva pues a una restricción del crecimiento fetal o una desaparición pues de este. Con base pues a todos estos planteamientos, los autores del artículo pues se propusieron como objetivo determinar la frecuencia de protombina G20-21-0A y FBL, factor 5 de Leydig, y sus polimorfismos, y correlacionarlo con su presencia con la RPL pues, que ocurre en esta población. Para llevar a cabo estos objetivos, se registró un total de 80 mujeres con pérdidas fetales previas y 100 mujeres de edad sin antecedentes de pérdida fetal. Los participantes fueron analizados para determinar la resistencia a la proteína C activada, representada por sus siglas APCR, la proteína C, PC, la proteína S, PS y las deficiencias de antitrombina, AT. La detección del factor 5 de Leydig y la protombina G20-21-0A, las mutaciones pues también se realizaron utilizando una reacción en cadena de polimerasa dúplex. Posterior a aplicar pues esta metodología se obtuvieron los siguientes resultados. Tenemos que pues se incluyeron un total de 180 personas, 80 casos y 100 controles. Al comparar los resultados de las pruebas de detección entre los grupos de casos y controles, como lo observamos aquí en estas imágenes, vemos que pues no se encontró una diferencia significativa entre los parámetros APT, fibrinógeno y protombina. Sin embargo, la diferencia fue estadísticamente significativa con respecto a la APT y a la APCR, pues como lo observamos aquí en esta tabla. Se encontraron 5 casos de APCR en el grupo de pacientes, mientras que APCR estuvo ausente en los controles. Con respecto al factor 5 de Leydig, la mutación estuvo presente en 5 casos en el grupo de los pacientes y vemos que pues aquí estuvo ausente en el grupo de los controles. Esta pues se asoció significativamente con RPL. En cuanto a la protombina G20-210A, el polimorfismo estuvo presente en 5 casos y en 5 controles, pues como lo observamos aquí en esta tabla. En consecuencia, no se encontró asociación entre este polimorfismo y la aparición de RPL. En cuanto a la discusión pues, que plantean los autores, ellos sustentan pues, que aunque el papel de las dos mutaciones trombofílicas comunes, factor 5 de Leydig y la protombina, en la pérdida fetal ha sido bien estudiado en diferentes poblaciones, su impacto real aún pues, está en debate. Por lo tanto, es de gran importancia explorar la asociación entre mutaciones y RPL en mujeres argelinas. Según los resultados de este estudio, se encontró una correlación significativa entre FBL y ocurrencia de RPL, mientras que no se observó asociación con respecto a la mutación de la protombina. Como existe una variación regional y étnica en la distribución de mutaciones, se comparó estas tasas en primer lugar pues, con los informes de la misma región. Entonces se encontraron pues, otros autores, el caso de Túnez. Este pues informó que la frecuencia del factor 5 de Leydig mutante, pero no notificó frecuencia de la protombina. El alelo fue mayor en aquellos pacientes que en los controles respectivamente.
APCR con FBL pues se observó en el 27% de los pacientes en comparación con el 11,5% de los controles, mientras que la APCR sin FBL se observó en el 12,5% de los pacientes en comparación con el 95% de los controles. De acuerdo pues con los resultados mostrados en este estudio, se encontró pues que FBL fue un predictor significativo para abortos recurrentes. A diferencia de los dos estudios mencionados anteriormente, se encontró que la mutación de la protombina estuvo presente tanto en casos como en grupos de control con forma heterocigota y pues esta no se asoció con RPL. Otros autores, como por ejemplo Silver y compañía, observaron el mismo hallazgo, quienes pues intentaron determinar que las mujeres portaban mutaciones de la protombina estaban pues en un mayor riesgo de RPL. Para finalizar, a la conclusión que llegan estos autores es pues, que este estudio demuestra la implicación de FPL, la mutación, en la aparición de RPL. Por eso, un estudio adicional que investigará el papel de los anticoagulantes para mujeres embarazadas con un conocido factor 5 de Leydig se recomienda la mutación y se podría considerar la anticoagulación para futuros embarazos de mujeres con antecedentes RPL con factor 5, la mutación del factor 5 de Leydig. Listo, muchas gracias. Ok, continúa Luisa. No sé, yo sería. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Luisa Fernanda Muñoz Córdoba, estudiante de medicina de octavo semestre en la Universidad del SINU, Elías Bechara Zainun, y mi docente es el doctor Félix Canencia. Pues en la siguiente les voy a presentar este artículo que habla de las trombofilias y embarazo, incidencia, factores de riesgo y resultados perinatales, el cual fue publicado en octubre de 2017. Entonces, a manera de introducción, podemos decir que la trombofilia es una condición caracterizada por una excesiva propensión a causar eventos trombóticos debido a mecanismos de coagulación alterados. Este trastorno puede ser congénito o adquirido, y cuando se combina con otros cambios fisiológicos en el estado de hipercoagulación durante el embarazo, va a aumentar el riesgo de aborto espontáneo temprano o tardío y la morbilidad perinatal. Cabe resaltar que el riesgo se reduce con un tratamiento adecuado y oportuno. Entonces, el objetivo de este artículo básicamente consiste en analizar la incidencia de pacientes con trombofilia y embarazo y los antecedentes que motivaron a investigar la trombofilia y las condiciones al nacimiento de la madre y de su hijo. Ahora, bueno, referente al material y método utilizado en este estudio, pues este fue un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo de una serie de casos de pacientes atendidas en el Hospital General Fernando Quiroz Gutiérrez entre los meses de enero de 2010 a diciembre de 2017, en el cual se incluyeron todas las mujeres embarazadas con un diagnóstico de trombofilia antes o durante el embarazo y que dieron su consentimiento a una terapia anticoagulante. Se tuvieron en cuenta una serie de criterios de exclusión, dentro de los cuales tenemos aquellas pacientes que no consultaron a consulta prenatal en este servicio. Entonces, la sospecha clínica se dio por los antecedentes de los riesgos asociados con trombofilia, como el aborto espontáneo recurrente, antecedentes de preeclampsia grave, síndrome de HELLP, muerte fetal, trombosis venosa de las extremidades pélvicas y también el hematoma retrocoriónico.
el cual persiste durante este embarazo y los resultados de trombofilia confirmaron el diagnóstico mediante la resistencia a proteína C activa, proteína S, proteína C y antitrombina 3. También entre los anticuerpos anticardiopina, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y anticoagulante lúpico. En cuanto a los resultados, pues en este artículo se estudiaron aproximadamente 7.727 mujeres, las cuales fueron tratadas por primera vez. De estos se identificaron 82 pacientes con trombofilia con una incidencia del 1.06% y una paciente fue excluida porque esta no continuó con los controles prenatales en esta unidad. Cabe resaltar que 8 de estas pacientes estudiadas fueron diagnosticadas con trombofilia y las otras 73 pacientes fueron diagnosticadas durante el embarazo, es decir, las 8 fueron diagnosticadas antes y las otras 73 fueron diagnosticadas durante este. Entonces, en pacientes diagnosticadas antes del embarazo actual, que fue un diagnóstico por aborto espontáneo recurrente o trombosis pélvica, solo una paciente tuvo un episodio de casos de enfermedades cerebrovasculares y la trombofilia más común fue la mutación del factor 5 de Leiden, que fue seguida de la deficiencia por proteína S y el síndrome de anticuerpos fosfolípidos, como lo vemos en el cuadro 2. Entonces, también estas 73 pacientes que fueron diagnosticadas con trombofilia durante el embarazo, su edad media fue de aproximadamente 34.5 años, con una desviación estándar de 5.2. Y la historia prenatal incluyó a 5 pacientes primíparas que presentaron abortos, 8 pacientes que no presentaron abortos, 17 pacientes que presentaron un solo aborto, 32 pacientes que presentaron 2 abortos, 13 pacientes que presentaron 3 abortos y 6 pacientes que presentaron 4 abortos. Entonces, cabe resaltar que en la mayoría de estas pacientes el diagnóstico se estableció durante el primer trimestre, es decir, entre la semana 8 y la semana 13 de embarazo. Bueno, en cuanto a la discusión, pues en esta unidad hospitalaria se encontró una prevalencia de trombofilia durante el embarazo de 1.6%, similar a los datos publicados internacionalmente, lo que determina la importancia de la asociación de investigación a lo que revela la biografía, que esto es un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, ya que casi el 40% de los pacientes la presenta. Y esta trombofilia congénita la más frecuente fue por el déficit de proteína S, que se presentó en un 35.8% de los casos. Además, se encontró que el 18.5% de las pacientes tenían más de un tipo de trombofilia, la cual se asoció con un aumento similar de 14 veces en los abortos espontáneos. Y la pérdida gestacional recurrente fue el antecedente más común en estas pacientes estudiadas, a pesar de que su ausencia de este factor fue del 37%. Por ello, es importante considerar otros antecedentes para presentar trombofilia, como la preeclampsia, la muerte fetal o ciertos eventos trombóticos para solicitar esta prueba diagnóstica. Ahora, para concluir, debemos saber que los antecedentes de pérdida repetida de gestación y restricción de crecimiento fetal como enfermedad de base, tenemos que tener en cuenta también la muerte fetal y la sospecha de trombofilia. Entonces, según este artículo nos indica 5 cosas, y es que primero, la asociación a trombofilia y embarazo tiene una baja incidencia, pero el riesgo es elevado para una pérdida gestacional. Como segundo, que los antecedentes obstétricos de pérdida repetida de gestación y restricción de crecimiento fetal como preeclampsia, eclampsia, síndrome de Gel o muerte fetal, entre otros, deben despertar la sospecha de una trombofilia. Como tercero, la sospecha clínica de trombofilia hace necesario aplicar el protocolo de estudio para su confirmación o exclusión. Como cuarto, que el nacimiento de un recién nacido vivo y sano y la madre sin secuelas son factibles si ambos reciben un protocolo de vigilancia estricta y el tratamiento se establece oportunamente. Y por último, que siempre va a ser mejor tratar de no hacerlo, este tratamiento y el tratamiento de lesión se basa en heparina de bajo peso molecular y dosis de aspirina, dosis bajas de aspirina. Muchísimas gracias.
Ok, a continuación sigue la compañera Claudia. Ok, buenas noches. Mi nombre es Claudia Fernanda Brango Mendoza. Soy estudiante de octavo semestre de medicina y el día de hoy les voy a presentar el artículo denominado Resultados obstétricos en gestantes diagnosticadas de síndrome antifosfolípido. Entonces, de manera de introducción, el síndrome antifosfolípido es una enfermedad autoinmune reumatológica sistémica que se caracteriza por la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, la aparición de trombosis arteriales y venosas y el desarrollo de complicaciones obstétricas. Su incidencia es relativamente baja, afectando con mayor frecuencia a mujeres jóvenes en edad fértil. Habitualmente se presenta como una patología aislada, pero puede asociarse a otra enfermedad autoinmune. Generalmente puede ser el lupus eritematoso sistémico. Entonces, en la gestación en la mujer con síndrome antifosfolípido se supone un importante reto el conocimiento sobre la seguridad de los fármacos, el efecto de la gestación sobre la enfermedad, la influencia de la enfermedad sobre el embarazo, el asesoramiento preconcepcional y la participación de un equipo multidisciplinario constituyen los pilares básicos para brindar una atención obstétrica y médica efectiva y segura. Por ello, el manejo precoz del síndrome antifosfolípido en la gestación resulta de gran importancia, ya que permite realizar un adecuado control de las pacientes y minimizar las posibles complicaciones mediante el tratamiento temprano con heparina de bajo peso molecular y así pues como un estrecho control por parte multidisciplinario, como les había dicho anteriormente. Pasa por. Con respecto a los materiales y métodos, se realizó un estudio descriptivo retrospectivo sobre una serie de 35 gestantes con diagnóstico de síndrome antifosfolípido. La información fue recogida a partir de los datos registrados en las historias clínicas de las pacientes y los datos ecográficos prenatales en el programa informático pues, que se evaluó aquí, que fue Astria Software. Pasa por favor. Anterior. La siguiente. Bueno, en la mayoría pues, de los casos, los criterios utilizados para el diagnóstico del síndrome antifosfolípido aquí pues, fueron los establecidos por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia en la reunión de Sydney en el año 2006, y pues concretamente 30 pacientes cumplían con al menos un criterio clínico junto con al menos uno de laboratorio para su diagnóstico. Entonces se tuvo en cuenta aquí la trombosis vascular y las complicaciones obstétricas que en este caso pues te están presentando. Pasa por. Y en esta se tuvo en cuenta los criterios de laboratorio como fueron en el caso de anticoagulante lúpico, anticuerpos de anticardiolipina y anticuerpos anti-B2, glicoproteína 1 y A-beta2 y GPI. Pasa por. Ok, con respecto a los resultados, bueno, del perfil de los anticuerpos de antifosfolípidos, 30 presentaban síndrome antifosfolípido primario y 5 presentaban síndrome antifosfolípido secundario. Y pues 4 con diagnóstico concomitante de lupus eritematoso sistémico y 1 con enfermedad mixta de tejido conectivo. Entonces, el número total de gestaciones fue de 50 y la mediana de edad materna en el momento del parto fue de 34,5 años, en un rango de 21 a 45, con un porcentaje de gestantes mayores de 35 años de un 42%. Un 44% de las gestantes incluidas eran nulíparas y 56 de estas eran multíparas. Durante la gestación se empleó heparina de bajo peso molecular
en el 100% pues, de las estaciones y ácido acetilsalicílico en el 96%, interrumpiéndose pues en torno a las semanas estacional 36, y en el estudio del perfil de anticuerpos antifosfolípidos se detectó la presencia de anticoagulante lúpico en el 37,1%, 13 pues, de 35 de las gestantes, de las cuales el 20% eran triple positivo y el 14,4% triple positivo de alto riesgo. Entonces el perfil de anticuerpos triple positivo y triple positivo de alto riesgo fue más frecuente el grupo de síndrome antifosfolípido secundario. Pasa. Ok, aquí en este cuadro pues muestra el registro pues, de trombofilias. En este caso hubo un 25,7% de gestantes con diagnóstico previo de trombofilia, aunque el 77,7% de los casos se trató con heterocigosidad y metilirientrenfolato reductasa, no pues habiendo ningún caso de trombofilia de alto riesgo trombótico como déficit de antitrombina 3 o trombofilias combinadas. Pasa por. Ok, en esta tabla también pues hubo un mayor número de partos prematuros anteriores a la semana gestacional, 34 en comparación a las pacientes que pues no presentaban este perfil de alto riesgo, aunque el resultado aquí no alcanzó la significación estadística. Pasa. Y en esta muestra los resultados obstétricos en función de la presencia de anticoagulante lúpico. A los casos registrados de la población general en el año 2006 en el hospital universitario donde pues, se realizó este estudio, las pacientes con síndrome antifosfolípido presentaron tasas de prematuridad por debajo de las 37 semanas, significativamente más altas, con un 22% versus un 9,33%. Y no se observaron estas pues, diferencias en tasas de prematuridad por debajo de las 34 semanas. En cuanto a las complicaciones obstétricas en la población general del hospital en el año 2006, como había dicho anteriormente, la tasa de preeclampsia registrada alcanzó el 4,17% y la tasa de fetos con peso inferior al percentil 10 fue del 10,44%. Aunque estas complicaciones resultaron más frecuentes en las pacientes con síndrome antifosfolípido, no se encontraron en este caso diferencias significativas. En este caso el parto de inicio inducido fue en el 44%, y la indicación de la inducción fue la patología materna en un 55%, y el caso de rotura prematura de membrana en el 18,2%. Pasa por. Ok, entonces la finalización fue de un 48% de los casos de forma eutóxica, el 44% terminaron en cesárea y el 8% en partos instrumentales. Entonces al finalizar la indicación de la cesárea, aquí el 45% fueron de forma electiva, con un 34,6% por distosia de parto y el 18,2% por riesgo de pérdida de bienestar fetal. Entonces, en las indicaciones de cesárea electiva se incluyeron antecedentes obstétricos de las gestantes que contraindicaban la vía vaginal, la presentación podálica o fetos. En este caso, pues también un estudio Doppler anómalo que pues, contraindica la inducción del parto. Y en el puerperio el tratamiento con heparina se continuó en el 100% de los casos. A pesar de ello, pues hubo un caso de trombosis venosa profunda, y en este episodio de trombosis sucedió tras una cesárea de una paciente del grupo de síndrome antifosfolípido secundario que pues presentaba como factores de riesgo antecedentes de 3 trombosis previas y de perfil de anticuerpos triple positivo de alto riesgo. Pasa por.
Y bueno, para finalizar, el síndrome antifosfolípido pues, es una enfermedad autoinmune con gran repercusión en el ámbito obstétrico, puesto que con frecuencia conlleva a la aparición de abortos de repetición y malos resultados obstétricos. Por otro lado, la evidencia disponible indica que un manejo adecuado de estas pacientes puede mejorar significativamente. Aunque pues se trata de una enfermedad infrecuente, en el presente estudio pues que les conté, consiguió pues recabar información sobre un total de 50 gestantes de pacientes con un diagnóstico previo de síndrome antifosfolípido, y pues a raíz de estos resultados se pone de manifiesto la importancia del perfil de anticuerpos antifosfolípidos para el diagnóstico y la estratificación de riesgo de estas pacientes. Y pues existe en este caso evidencia suficiente de la eficacia de los tratamientos profilácticos durante la gestación en las pacientes con síndrome antifosfolípido, y por esto pues resulta fundamental la evaluación preconcepcional de la paciente y el manejo multidisciplinar de estas gestaciones. Pasa, por favor. Bueno, muchas gracias. Ok, sigue Ani. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ani Díaz Duzán y el artículo que tomé lleva como título Trombofilia y pérdida recurrente del embarazo, un enigma que todavía continúa. Pasa. Bueno, como introducción, la pérdida recurrente del embarazo es una verdadera decepción para las parejas casadas. Desafortunadamente, en muchos casos, la patogenia subyace exactamente de esta pérdida recurrente, siendo esta pues sin determinantes aún encontrados. Actualmente, el Comité de Práctica de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva dispone de 2 o más abortos espontáneos para definir una pérdida de embarazo recurrente. Para la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología dispone de 3 o más espontáneos como definición de esta. Entonces, debido a la intensa carga psicológica que van a tener las pacientes que pues tienen esta pérdida, eh, se ha convertido esto como en un desafío de forma agotadora para la medicina reproductiva, debido a que la etiología aquí se desconoce por completo y las estrategias de diagnóstico y digamos que tratamiento de forma óptica están relacionadas con situaciones limitadas. Entonces las etiologías sugeridas incluyen anomalías cromosómicas, anomalías uterinas, infecciones endometriales, anomalías endocrinas, síndrome de antifosfolípidos, trombofilia hereditaria, algunas razones inmunológicas, factores tanto exógenos como endógenos y factores también de estrés. Entonces, en algunas mujeres que tienen estas patologías placentarias vasculares durante la gestación, esto pues se forma como un factor de riesgo para trombofilia y son bastante comunes. Entonces, por ejemplo, mujeres embarazadas con desarrollo intrauterino retardado, como la preeclampsia, pues se sugiere observar una pérdida fetal tardía o desprendimiento de placenta. Según un estudio realizado alternamente, se afirma que el plasminógeno interrumpido podría producir pues o podría ser más que todo un desencadenante de esta pérdida de embarazos recurrentes que se deriva de la proteólisis de las mujeres. Sugiere que hay un aumento de la acumulación de fibrina en la circulación placentaria de forma temprana y que esto limita el desarrollo del trofoblasta, lo que a su vez pues da como resultado la pérdida de estos embarazos. En la actualidad hay interés en la investigación de metaanálisis sobre la trombofilia hereditaria, como los estudios sobre la asociación entre el polimorfismo del gen trombofílico y el embarazo recurrente en la pérdida de estas. El uso de la heparina de bajo peso molecular, la trombofilia hereditaria, se asocia con la mutación del gen de la protrombina G20.210A, también como pérdida recurrente de los embarazos, como la mutación del factor 5 de Leiden en mujeres pues, con pérdida temprana recurrente
de embarazos y se asocia con asociación entre el polimorfo del gen inhibidor del activador del plasminógeno, o sea, el PAI-1, que hay que tener en cuenta durante todo este artículo. Pasa por favor. Para los materiales y métodos, bueno, principalmente las participantes fueron incluidas aquí previamente diagnosticadas con aborto habitual en clínicas ambulatorias obstétricas en Turquía entre el 2012 y el 2016. Se hizo pues, un análisis retrospectivo de los paneles de mutaciones trombofílicas de estas pacientes, como en los casos estudiados, alrededor de 2.660 pacientes fueron incluidas en este estudio y al menos un 50% tuvo 2 abortos antes de la semana 20. En sangre periférica se determinó las mutaciones del gen de Leiden y la protrombina G20-200A, entre otros. Para los criterios de elegibilidad, bueno, fueron pacientes con 2 o más abortos antes de la semana 20. Los criterios de exclusión fueron pacientes con abortos autoinducidos, infecciones vaginales, infecciones sistémicas, neoplasias malignas inmunológicas, anomalías estructurales uterinas, entre otros. Para el diagnóstico molecular se hizo la extracción del ADN y el análisis molecular. Se escogieron muestras de sangre a cada paciente en tubos de ácido etilendiamino tetracético para determinar las mutaciones genéticas. Y esto ayuda pues, con una técnica de ensayo de tibra que se basa principalmente en la hibridación inversa. Entonces se pidió a las pacientes controles previos que se sometieron a la extracción de sangre venosa al menos 6 meses después del embarazo y el cese de la lactancia para determinar cualquier alteración de coagulación dentro de esos procesos que se relacione pues, con el embarazo ya previo. Para el análisis estadístico, los datos se analizaron, pues se utilizó un software, la frecuencia de las mutaciones con el polimorfo MTHFR, el de protrombina, el de Leiden y el PAI-1 y el PAI-2 también. Y se examinaron las pruebas de en chi cuadrado, pues para los índices de probabilidad dentro de estos intervalos, que arrojó fue un 95% de confiabilidad. Pasa por favor. En relación con los resultados, bueno, hubo análisis de la distribución sociodemográfica de las pacientes con estas mutaciones y se analizaron de forma retrospectiva estos resultados de las 2.660 participantes con antecedentes de aborto recurrente que visitaron las unidades ginecológicas entre los años 2012 y 2016. Pues la proporción de promedio de edad, el peso, la altura de las participantes y el número de abortos que tuvieron. El análisis de frecuencias de pacientes con mutación de las 2.660 participantes con estos antecedentes de abortos recurrentes, se encontraron que 1.259 tenían esta mutación, visto en todos los factores analizados, como se observa pues, en la tabla 3. Pasa por aquí. Listo. En esta, bueno, están las proporciones de las mutaciones del factor de Leiden, las mutaciones de la protrombina, las mutaciones del MTHFR y la mutación del PAI-1, o sea, el plasminógeno 1, que se muestran aquí en esta tabla. En este estudio, bueno, se incluyeron pacientes, como lo dije anteriormente, con al menos 2 abortos, y cuando se compararon los pacientes con 2 abortos de forma heterocigota con la protrombina, y los pacientes con 3 o más abortos se observaron una diferencia estadísticamente importante entre la tasa de la mutación. Cuando se compararon pacientes con 2 abortos heterocigotos de Leiden, el factor 5, los pacientes con 3 o más abortos observados una diferencia estadística bastante importante de la tasa de mutación con menos de 0.01. Por otro lado, cuando se compararon los pacientes con 3 o más abortos, entonces hubo una diferencia estadísticamente importante entre la tasa de mutación, pero sin embargo se compararon pacientes con 2 abortos y con el plasminógeno 1, y con pacientes con 3 o más abortos, pues hubo una diferencia significativamente importante en la tasa de esta mutación. Pasa por aquí. Como conclusión, bueno, en este estudio se observó la diferencia estadísticamente significativa de la relación
entre la pérdida recurrente del embarazo con los polimorfismos genéticos que se pueden encontrar y están asociados a la protrombina. Como factor 5 heterocigoto de Leydig, el de la protrombina heterocigota G20 210A, el plasminógeno 1. Solo aquellos pacientes con factores de riesgo adicionales como el tromboembolismo deben ser considerados como un examen de trombofilia. La trombofilia hereditaria aquí demostró varios patrones en diferentes grupos étnicos y la guía para el examen y la atención de mujeres con esta pérdida recurrente se basa en la recopilación de diferentes países y se necesita pues de forma urgente unos datos más, digamos que actualizados y bastante precisos de todos estos casos. Y pues se espera que con este estudio se haga más útil como el asesoramiento a las mujeres con estos diagnósticos y determinar pues las pautas que se necesitan. El diagnóstico de los el del polimorfismo de los genes de trombofilia se utilizaron para determinar las causas de esta y también se observó que la enfermedad es bastante multifactorial. También está influenciada, como lo dije en el inicio, a factores hereditarios, factores asociados con la reproducción, con la innovación prolongada, con los factores tanto endógenos y exógenos, ambientales y factores de estrés. Gracias. Ok, sí, Juan Sebastián. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juan Sebastián Salcedo y hoy les traigo un artículo que se titula Tromboprofilaxis precoz y evolución en embarazadas con COVID-19. Entonces, a modo de introducción, como todos sabemos, en marzo del año 2020 se declaró la pandemia por la aparición del COVID-19. Entonces, como sabemos, las mujeres embarazadas presentan un riesgo mayor de presentar procesos tromboembólicos, por lo que se recomienda utilizar de manera profiláctica heparina para prevención de procesos tromboembólicos durante la infección del SARS-CoV. El objetivo de este estudio es describir la evolución de las embarazadas con infección con la utilización de heparina de bajo peso molecular y enoxaparina ajustada al peso de manera precoz. Fácil. Entonces, se diseñó un estudio transversal, observacional, descriptivo y prospectivo. La población de estudio fueron 30 embarazadas diagnosticadas con COVID-19, tratadas con enoxaparina ajustadas al peso como tromboprofilaxis al cuarto o quinto día de inicio de los síntomas. También pacientes en edades comprendidas entre 20 y 41 años o más que acudieron al consultorio de servicios de ginecología del Sanatorio Migone en el año 2020, 2021 y 2022. En cuanto a los criterios de inclusión, se incluyeron todas las embarazadas con diagnóstico de COVID-19 documentadas con prueba de PCR positivo. Bueno, en cuanto a los resultados, ingresaron al estudio 30 embarazadas diagnosticadas con COVID-19 con edades comprendidas entre 20 a 41 años, como vemos aquí en el gráfico, con tasa de mayor contagio entre las edades comprendidas entre 31 y 35 años, probablemente debido a que a esas edades están con mayor exposición y contacto. Bueno, aquí podemos ver en la gráfica que en el segundo trimestre del embarazo se produjeron el mayor número de contagios, seguido del tercer trimestre y menos frecuente en el primer trimestre. La razón sería que en el segundo trimestre habría mayor posibilidad de contacto persona a persona y salidas del domicilio, a diferencia de otros trimestres. Y en la otra gráfica podemos ver que el índice de masa corporal predominante estuvo en rango de sobrepeso y obesidad del 25 al 29. Bueno, la dosis de tromboprofilaxis se realizó utilizando el esquema de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia y la Sociedad Paraguaya de Hematología y Medicina Transfusional, ajustando el peso, así como podemos ver. Devuelve, por favor. Bueno, en las 30 embarazadas con infección de SARS-CoV-2 se utilizaron la heparina de bajo peso molecular, enoxaparina ajustada al peso, y en 22 pacientes se utilizaron 40 miligramos día de enoxaparina, ya que 22 mujeres pesaban menos de 80 kilogramos. Y en 8 pacientes se utilizaron 60 miligramos día por tener un peso mayor a 80 kilogramos y menor a 100, como podemos ver. Y el tiempo de heparina
de bajo peso molecular utilizado fue de 14 días en coincidencia con la Sociedad Española de Trombosis. Bueno, a modo de conclusión, este estudio realizado en 30 mujeres embarazadas, los resultados son alentadores, ya que ninguna embarazada tuvo complicaciones graves, ingresó a terapia intensiva o muerto. El seguimiento y manejo de las embarazadas con infección de COVID con este esquema terapéutico y los resultados a largo plazo darán una respuesta concreta a la aplicación global de esta terapia. Seguimiento, muertes maternas y el producto de la concepción. Muchas gracias por su atención. Ok, continúo yo. Vale, entonces el artículo que les voy a hablar se llama Caracterización de neonatos de madres con hipercoagulabilidad en régimen tromboprofiláctico. Entonces, durante la gestación, a manera de introducción, se va a establecer un estado de hipercoagulabilidad biológica, pues que va a permitir el control del sangrado excesivo durante la etapa del alumbramiento de la placenta. Esto es un mecanismo intrínseco de todas las mujeres y pues está condicionado a diferentes factores, entre los cuales encontramos los hemostáticos que pues van a tener un protagonismo decisivo. Entre ellos se van a encontrar la elevación de diferentes factores de la coagulación, la activación plaquetaria y pues la disminución de la fibrinólisis. Entonces, en este estudio fue de tipo descriptivo y de corte transversal de los neonatos de madres con trombofilia repetidas a la consulta de hemostasia. Estas estaciones pues, fueron evaluadas de forma sistemática por un equipo multidisciplinario de especialistas en hematología, obstetricia, genética, medicina general, integral y de laboratorio de hemostasia. En el periodo comprendido entre enero de 2014 hasta agosto de 2017. En el estudio se incluyeron todas las embarazadas con diagnóstico de trombofilia, pues que llevaron una tromboprofilaxis durante la gestación y pues que dieron su aprobación de participar en esta investigación mediante la firma de un consentimiento informado. Se excluyeron aquellas gestantes que interrumpieron su asistencia a las consultas de seguimiento de la institución y de las 71 gestantes atendidas en la consulta, la muestra se conformó por 62 neonatos. Siguiente, por favor. En esta tabla, pues se van a ver las edades de las gestantes. La edad promedio fue de 29.88 años, con una edad mínima de 20 años y una máxima de 44 años. La mayoría, o sea, el 64.5% de las pacientes fueron menores de 30 años y el 82.3% de las gestantes iniciaron un tratamiento precoz antes de las 5 semanas de gestación y el 11.3% entre la semana 5 y la semana 10. Siguiente. Ok, entonces no sé, en esta tabla lo que vemos es que no se encontró una correlación entre el peso al nacer, la edad materna y la edad gestacional, ni pues se demostraron diferencias significativas en cuanto al tipo de trombofilia y el peso del neonato. Se evidenció que la condición de la hipercoagulabilidad no determinó los cambios en el peso al nacer de los recién nacidos, pues que se obtuvieron bajo regímenes de tromboprofilaxis. Siguiente. Entonces acabamos que al comparar las medidas al nacer en relación con el inicio del tratamiento tromboprofiláctico, hubo una diferencia significativa entre los pesos de los recién nacidos de madres que comenzaron de forma temprana respecto a aquellas que iniciaron muy tarde. La media del primer grupo pues, fue de 3, siendo así 229.26 gramos comparada con la otra que fue de 2, que correspondió a 624.17 gramos, de las que comenzaron con la terapéutica antitrombótica tardíamente. La circunferencia cefálica y la talla pues no mostraron cambios significativos en estos dos grupos comparados. Y pues ya concluyendo lo que fue este artículo, pues tenemos que las características físicas de los neonatos nacidos con madres con trombofilia en regímenes de tromboprofilaxis iniciados tempranamente, pues no fueron diferentes a madres sanas.
La divulgación de principios básicos de este tema es imprescindible en el ambiente médico de hematólogos, obstetras, radiólogos y neonatos, y pues es preciso unirse para alcanzar una satisfacción de entregar al mundo un recién nacido sano, que pues puede lograrse con una atención integradora de todas las disciplinas y pues un sistema de salud óptimo con un programa materno-infantil organizado, pues se debe tener en cuenta en un futuro para lograr las mejoras y continuar con las que pues ya se han logrado. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Continúa el compañero Julián. Bueno, buenas noches. Bueno, ya para finalizar con los temas de los artículos, ahora les vengo a hablar acerca del presente artículo, el cual lleva como título Impacto de la trombofilia en las decisiones de tratamiento, trombosis venosa o arterial posterior y movilidad relacionada con el embarazo. Un estudio de cohorte retrospectivo en un solo centro. Bueno, en manera de introducción, vamos a ver que aquí García Horton y colaboradores mostraron la relevancia limitada del estudio de la trombofilia en toma de decisiones clínicas después de un tromboembolismo no provocado en un centro terciario en trombosis en Canadá, dado el creciente cuerpo de evidencia de impacto bastante limitado de la trombofilia sobre la recurrencia y mortalidad que ésta genera. Los datos científicos actuales enfatizan en criterios de selección estrictos pero variables para las pruebas de trombofilia, dado que la mayoría de los estudios sobre las pruebas de trombofilia se centran en la precisión y la interpretación de las pautas, la cuantificación de su orientación sobre las decisiones de tratamiento e impacto de los resultados, sin que éstas puedan estar muy claras. Se está debatiendo en lo posible el efecto negativo de suspender la anticoagulación o de sobretratar a los pacientes debido a los estudios que se han realizado en los últimos años, mientras que su importancia realmente es incierta. Entonces, el estudio de la trombofilia y sus consecuencias clínicas en pacientes con trombosis arterial, la morbilidad relacionada con el embarazo o portadoras asintomáticas de trombofilia está aún menos definido. Y vamos a ver que los ensayos clínicos en este contexto están ausentes. Entonces, para investigar el impacto de las pruebas de trombofilia en el tratamiento y el curso clínico de la enfermedad tromboembólítica y la morbidez relacionada con el embarazo, aquí los autores llevaron a cabo un gran estudio de cohorte retrospectivo de un solo centro durante 10 años, en la cual analizaron los patrones de evaluación de cohorte retrospectivo de la trombofilia y su impacto en las decisiones de tratamiento y a la posterior aparición de trombosis venosa y arterial y morbilidades relacionadas con el embarazo. Bueno, vamos a ver que esto fue un estudio de cohorte, como les había mencionado, retrospectivo de un solo centro, aproximadamente hablando de 3.550 pacientes no seleccionados, remitidos para consulta de trombofilia en el Hospital Universitario de Berna, en Suiza, desde enero de 2010 hasta octubre del 2020, en donde se estudió la influencia de los resultados de las pruebas de trombofilia en decisiones de tratamiento y en donde ellos evaluaron la asociación entre trombofilia y eventos de movilidad tromboembólicos relacionados con el embarazo después de la prueba en el año 2021.
Entonces, para la prueba de trombofilia, vamos a ver que se realizó entre 3 y 6 meses después del evento índice, después de la evaluación de la paciente por un hematólogo, teniendo en cuenta edad, factores de riesgo, antecedentes familiares de tromboembolismo, las comorbilidades y el tipo de trombosis o movilidad relacionada con el embarazo. Un estudio de trombofilia se consideró realizado si se analizaron uno o más de los siguientes parámetros de trombofilia, de acuerdo a lo que escogieron los autores. Entonces, estado de mutación del factor 5 de Leiden, estado de mutación del gen de protrombina, proteína C, antitrombina, así como antígeno de proteína S libre, anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina y anticuerpos anti-beta 2, glucoproteína 1. Solo se consideraron los resultados de las pruebas precisas de trombofilia, excluyendo las pruebas de PC y PCS, es decir, de la proteína S libre, y mientras tanto se tomaban antagonistas de la vitamina K a niveles de protrombina durante el embarazo. Con respecto al análisis estadístico, vamos a ver que las variables continuas se presentaron con media más o menos de desviación estándar y se compararon mediante ANOVA unidireccional, que estamos viendo en pantalla. Las variables categóricas se muestran como porcentajes y se comparan con las pruebas X2. Se utilizaron modelos de regresión logística univariable para evaluar la influencia de la trombofilia en las decisiones de tratamiento. Como resultado negativo no influye en el tratamiento, se utilizó como referencia la mutación heterocigótica debido a su menor impacto en la decisión del tratamiento. Bueno, con respecto a los resultados y discusiones, aquí en la tabla 1 vemos que, bueno, inicialmente, como vemos, el número de muestras de 5.064 pacientes evaluados, pero ellos, aquí los autores excluyeron aproximadamente 1.356. Ellos aquí descartaron 1.356 pacientes, aproximadamente un 27% sin el consentimiento general, en los cuales 136 pacientes, es decir, el 3%, porque no se realizó un estudio de trombofilia, y 22 pacientes, es decir, un 0,4% debido a la ausencia de documentación objetiva de tromboembolismo o morbilidad relacionada con el embarazo, quedando una muestra de estudio en total de 3.550 pacientes, y de ellos 2.429 pacientes, es decir, un 68%, tuvieron un seguimiento de más de 30 días y fueron considerados para análisis de tiempo hasta el evento. Mediante duración del seguimiento fue de 49 meses, es decir, un rango de entre 1 y 183 meses. Bueno, con respecto a esta tabla, vamos a que hubo un total de 504 pacientes, es decir, un 14%, no tenían evento tromboembólico previo, pero sí antecedentes familiares positivos de tromboembolismo en familiares de primer grado de consanguinidad, es decir, 306 aproximadamente, o de segundo grado aproximadamente fueron un 28%. Una minoría de las referencias se debieron a morbilidad relacionada con el embarazo. La mayoría de los pacientes no tenían comorbilidades de documentación y un tercio de ellos no tenían factores de riesgo para documentación de tromboembolismo o trombosis arterial. Las comorbilidades y los factores de riesgo de los pacientes del cohorte se presentan en esta tabla que estamos viendo, la cual contemplaríamos S1, por ejemplo, en el cual se comprende principalmente hipertensión arterial en un 16%, dislipidemia con un 11%, como factores de riesgo de trombosis arterial e inmovilización mayor a 4 horas, y medicamentos con base a estrógenos con un 20%, que se representa factores de riesgo menores a tromboembolismo, y los principales factores de riesgo se encontraron más o menos entre un 12% de pacientes, es decir, entre 415 pacientes de cohorte, como vemos acá. Y con respecto a esta tabla, vamos a ver que los resultados finales fueron 1.192 pacientes de los 3.550 inicialmente. Se encontró al menos que un caso de trombofilia y 366 pacientes, es decir, el 10% tenían trombofilia de alto riesgo. Un total de 211 que corresponde al 6%, tuvieron exámenes diagnósticos con trombofilia de bajo riesgo y un 27% con trombofilia de alto riesgo. Se llevaron una decisión apropiada a extender e iniciar anticoagulación.
y vamos que los resultados negativos llevaron a la suspensión de la terapia anticoagulante de manera inapropiada. Y vamos a que un total de aproximadamente de 2.492 pacientes, es decir, un 69%, fueron seguidos durante más de 30 días después de la suspensión de la terapia anticoagulante, con una medida de seguimiento más o menos un rango de 49 meses, de 1 a 183 meses, de las pacientes con trombofilia de alto riesgo, las cuales tenían un mayor riesgo de eventos tromboembólicos venosos posteriores y movilidad relacionada con el embarazo y la aparición con aquellas sin trombofilia. Entonces, vamos a ver que aquí esto fue lo que encontraron aquí los autores, ¿cierto? Que tuvieron como resultado aproximadamente un 34% de los pacientes se encontraron con trombofilia, un 10% tenían trombofilia de alto riesgo, para un total de aproximadamente 211 pacientes tenían junto a exámenes y diagnósticos de trombofilia de bajo riesgo. Y un 27% tenían, por ejemplo, trombofilia de alto riesgo. Y lo cual llevaron una decisión de sencillamente excluir o de interrumpir la terapia anticoagulante en aquellos que tenían bajo riesgo. Pero aquellos que tuvieron alto riesgo, pues ellos decidieron que la decisión más apropiada era extender o iniciar la anticoagulación. Bueno, entonces, bueno, como conclusiones, tenemos que, bueno, aquí los autores encuentran un beneficio de la prueba de trombofilia, es bastante limitada en pacientes ambulatorios ya prevencionados y tienen algunos efectos adversos en el manejo de la anticoagulación por parte del personal médico, y en todos estos tipos de eventos trombóticos, índice de morbilidad relacionada con el embarazo, pues no hubo realmente un beneficio significativo. Ellos aquí pues mencionan que se necesitan mejores criterios de selección para identificar a los pacientes que puedan beneficiarse de las pruebas de trombofilia de alto riesgo hereditaria o bien sea adquirida para mejorar el rendimiento diagnóstico y terapeuta de alto riesgo de trombofilia y reducir el riesgo de decisiones de manejo inapropiadas basadas en las pruebas negativas. También hay que tener en cuenta los altos costos de las investigaciones y el impacto desfavorable en el estado psicológico del paciente debido a los resultados de las pruebas innecesarias. Por lo tanto, se debe investigar la utilidad clínica de los criterios de selección actuales y los factores más fuertes asociados con el tratamiento para establecer las pautas de prueba mejor orientadas clínicamente para estudio de trombofilia, con el fin de, pues, de hacer un diagnóstico y un tratamiento mucho más adecuado para estas pacientes y obviamente tener en cuenta los altos costos que estas pruebas y estos tratamientos conllevan. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Ok, hasta acá nuestra presentación. Gracias.